Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio que reiteradamente lo decimos, se lo distribuye a nivel nacional, se lo difunde a nivel nacional a través de los 45 canales socios de este gremio, que es el gremio más grande de medios de comunicación en cuanto a televisión. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Freddy Bravo, quien fue diputado por la provincia de Loja, y a quien, bueno, por sus acciones políticas y sus reclamos permanentes a las injusticias en ciertos regímenes, hemos sido testigos de su accionar. Bienvenido, Freddy, un gusto que nos acompañes en SECREA. Roberto, buenos días. Han pasado 100 días de que el presidente Moreno esté en sus funciones. ¿Qué balance le merece a Freddy Bravo estos primeros 100 días que democráticamente fue elegido el presidente Moreno? Bueno, yo creo que esto de los 100 días tuvo su incidencia casi determinante en la transición del presidente Hurtado al presidente Febres Cordero. Eran los 100 días, algo así, esperemos los 100 días, y bueno, pues se iniciaron cada cual en su posicionamiento político, gobierno, oposición. El presidente Moreno, de los 100 días, ha hecho uso de algo que lo creemos indispensable: resolver el tema político. Si no se resuelve el tema político, es casi imposible llegar a tratar de revertir el plan que hizo Correa, el plan económico. El plan económico venía precedido de una toma política, porque cuando dan el golpe de Estado al Congreso en el año 2007, ellos, ¿qué hicieron primero? Diseñaron una estrategia política de tales características que ha sido y es muy difícil salir, porque no es un borra y va de nuevo. Es como alguien describía con experiencia, aquel que construye los anzuelos. El que construye los anzuelos no solo garantiza que caiga el pez, sino garantiza que haga cualquier movimiento, cada vez se ensarte más y no pueda salir. Ese es el diseño que viene de una franquicia chavista castrista. Y si vamos un poco más atrás, viene desde Stalin: tomar el poder total, tomarse los medios de comunicación, repartir dinero del Estado, convertir en clientes no solo a los beneficiarios de un bono, sino convertirlos en proveedores a sectores económicos que le venden al Estado. Lo mismo habría sido Correa presidente del Brasil, o Lula presidente del Ecuador, o la señora Kirchner presidente de Venezuela, o Chávez presidente del Perú. Habría sido exactamente lo mismo, es una franquicia. Por la franquicia. Claro, por supuesto. Una franquicia que diseña un modelo perverso donde a la sociedad la somete. Cuando Correa dijo, voy a meter las manos en la justicia, no era una novedad. ¿Qué hizo Chávez? Cuando Correa dio el golpe de Estado, se diferenció en el golpe de Estado a la Asamblea, porque los venezolanos deben tener en su récord algo que los atormente. Ellos no participaron en el proceso de la Asamblea Constituyente de Venezuela. La oposición, dejémoslo a Chávez solo. Lo mismo proponían aquí que hagamos. Y cuando nosotros, digo nosotros, me refiero a los diputados destituidos el año 2007. Nosotros, porque otros le posibilitaron a Correa hacerle el Congreso de los Manteles. Nos opusimos a muerte, perdón por el término, a muerte. Debió haber sido más duro el tema. A que se tome el poder total por el pretexto de la constituyente de Montecristi, fuimos destituidos. Ahora en este tema cuando se habla de esta franquicia franco-chavista, como acabas de mencionar, y bueno, y mucha gente lo ha mencionado así. Correcto. ¿Se podría entender entonces que Alianza País pensó que Lenín Moreno era totalmente manipulable si es que llegaba a la presidencia de la República, como efectivamente pasó? Las reacciones del presidente Moreno, con quien yo no tengo ninguna relación política, dicho sea de paso, pero este es un momento como, por ejemplo, cuando el Ecuador tenía como una lacra a 20 millas, los conservadores y los liberales se unieron para terminar con esa lacra. Así es. Y si nos vamos un poquito más allá, para terminar con Hitler, se sentaron Stalin, Roosevelt y Churchill. Impensable.
pero el objetivo era terminar con el agua con el aceite. Exactamente. De suerte que cuando yo me refiero al presidente Moreno, me refiero pensando primero en la institucionalidad. Ellos, los de Alianza País, fueron evangelizados. ¿Qué quiero decir con esto? De tal manera que ellos entienden, los escuchamos, Roberto, los escucha la ciudadanía. Ellos no hablan del país, ellos hablan del partido. De su proyecto. De su proyecto político. O sea, en personas normales como nosotros, sería que damos un paso a la desvergüenza. Ellos no se ponen ni se sonrojan. Para ellos es normal hablar del proyecto político y del partido. ¿Qué es lo primero en Cuba? El partido, pues. ¿Qué es lo primero en la Unión Soviética? ¿Qué era lo primero? El partido. ¿Qué es lo primero en Venezuela? El partido, pues. ¿Qué es lo primero en Argentina de los Kirchner? El partido. Ellos no dicen el interés del país. Ellos buscan, y eso el presidente Moreno reaccionó cuando se fue Patiño. Yo puse en mi cuenta de Twitter: te vas con pasaje de ida. Eso quiere decir, a tu regreso estás fuera. Porque inmediatamente lo desautorizó. ¿Y a qué viajaba Patiño y la señora esta Rivadeneira, que habla tal cantidad de imbecilidades que nos pone? Dice, ¿cómo pudo esta mujer presidir la asamblea? No, era precisa para eso. No voy a encontrar otro mejor elemento. Cuando se fue a Venezuela, ¿qué decía? Que iba a resolver los problemas del partido entre los líderes. ¿Y el problema político? ¿Y el problema económico? Y por supuesto el problema social, porque solo una economía sana hace que el Estado sea atento y preciso y oportuno para resolver los problemas sociales. Ahora en este punto, en esta situación que está atravesando justamente la estructura política, el partido político Alianza País, ¿será tal vez que el presidente actual, Lenín Moreno, está tratando de desmantelar la imagen de Rafael Correa, o al mismo tiempo de generar un mayor distanciamiento, como se ha visto en estos 100 días, entre el ex líder o líder, no sé para cuántas personas en ese país, el señor Rafael Correa, y el actual presidente de la República, Lenín Moreno? A ver, no le corresponde al presidente Moreno meterlo preso a Correa. Le corresponde a la función judicial, y la función judicial está en crisis. Pero aún en crisis, como... Yo no sé si tú, Roberto, seas aficionado a los toros. Yo no soy aficionado, no entiendo la fiesta taurina, pero he escuchado cosas. Aún en crisis hay que resolver los temas. Porque si a un vehículo se le rompen los frenos, se queda sin frenos, es una crisis. No. Y tiene que vía marchas, etcétera, disminuir la velocidad y tratar de resolver el problema. El toro que mató a Manolete estaba muerto. Y cuando Manolete se le quiso pasar de sapo, lo embistió y lo mató, ¿no es cierto? No porque esté en crisis la justicia tiene que pasarse de agache. El presidente Moreno y al Ejecutivo no le corresponde nada contra el señor Correa. El señor Correa es reo de varios delitos. Uno, que lo ha dicho el presidente Moreno, lo ha dicho in situ, en el escritorio. ¿Qué mesa servida, pues? ¿Qué mesa servida? ¿Qué significa eso? Que alteraron las cifras. ¿Qué tal mañana Roberto va donde el médico y le dice, doctor, vengo a hacerme un examen de sangre, pero quiero pedirle un favorcito? No me pondrá muy alto el colesterol. La glucosa me la pone, por favor, 80. Ese médico, ese patólogo está cometiendo un delito. Pero mucho más grave todavía, si sin consentimiento alteran los valores del examen patológico, porque ¿para qué? Para que el paciente le dé un infarto y está de socio de un cirujano vascular, pues, de corazón abierto. Para la inmediata operación. Entonces Correa es reo de ese delito. Correa no es reo de un delito que, por ejemplo, voy a hacer un imaginario. Si yo soy gerente de esta empresa y tú eres el presidente, Roberto, y yo contrato un crédito con un banco y me oferta y pactamos al 2% o al 3% de interés para repletar de equipos. Y ocurre que viene por acá un sapo y me dice, mira, peléate con el banco
y yo te ofrezco el mismo crédito, pero al 10%. Y ahí llegamos a un acuerdo por debajo de la mesa. ¿Qué hizo Patiño? Manipuló el mercado el 2007 con los bonos 2030. Se pelearon con los organismos financieros multilaterales. Se pelearon, entre comillas, con el mercado de capitales. Y nos quedamos sin opción crediticia. O sea, dicho en 3 palabras, como dijo el presidente Moreno el 24 de mayo. La mesa. El Ecuador debe realizar una cirugía mayor contra la corrupción. Correcto. Entonces, no tiene que hacer el presidente Moreno nada contra el señor Correa. Él dice que le han mentido. Él debe tener, por decir, cuando dice este Minotauro, cuando habla de odiadores, cuando usa sus adjetivos, debe tener un dolor interno terrible, por él y por el país. Me mintieron y eso es un daño al país. Y además quisieron usarme a mí como un monigote para que yo venga solo a firmar lo que el señor desde Bélgica me ordena. Ahora, por favor, ¿qué decir? pues. Se acaba de mencionar el término Bélgica, el país. ¿Qué decir estos dos intentos de enlace digital que ha hecho el expresidente Correa? Entiendo que el primero, yo no he visto esos enlaces, pero el primero y el segundo, comparado en la cantidad de gente que se conectó, tengo entendido que en el segundo ya hubo menos gente. Pero ¿qué decir de estos enlaces de tratar de atraer o de nuevamente convocar a sus adeptos políticamente hablando? El presidente Velasco Ibarra, cuando salía al exilio a Argentina y vivía en la pobreza, y además nadie se le ocurrió, porque no dio motivo, decir que se llevó un centavo, crecía en su posibilidad de retorno, por ejemplo, y el más importante, digamos, fue el de 1945, luego la crisis política. El presidente Velasco Ibarra, para tener adeptos a distancia, era un hombre honrado. De Correa nadie cree eso. Esperemos lo que diga la justicia. Yo personalmente de Correa lo veo y no veo un sospechoso. Tiene la traza de culpable. Así que va a ir decreciendo para quedar en lo que realmente le corresponde. Porque la situación que vive el Ecuador es terrible. ¿Cómo es posible que este instante nosotros tengamos ex jueces que dicen lo que dicen que ocurrió? Pero recordemos que decía Correa metido en la función judicial. Esta franquicia coopta instituciones. Esta franquicia coopta seres humanos. Yo lo recuerdo a Gustavo Yal en Pro Justicia. Y lo veo este instante tratando de salir de eso que Correa dijo, voy a meter las manos en la justicia. A tal extremo que se le salió algo a Gustavo Yalc, contra quien no tengo nada en lo personal, lo conocí hace mucho tiempo. Y dice, le preguntan, el presidente metía las manos en la justicia, daba órdenes. Dicen, eso no es tan cierto. Y entonces tampoco es tan falso. Claro. O sea, coopta a personas, las usa a personas, no, las destruye a personas. Todos los que fueron usados en Petroecuador, en las eléctricas y todo, van a quedar destrozados, hablo en términos figurados, sí. por la mano de la justicia. Porque no va a haber oportunidad que, por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional siga casi en silencio. No, pues, el fiscal tiene que seguir cumpliendo. ¿Qué decir, obviamente? Y como se dice usualmente, justificar su sueldo. Pero antes de entrar al tema de Capaya, de Odebrecht, en estos días hemos escuchado 2 frases muy interesantes. La primera, del presidente Lenín Moreno, que pide públicamente evitar que en el 2021 aparezca la bestia. Y el segundo, palabras del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que le pide dejar de hablar tanta pendejada al expresidente Correa en sus redes sociales. ¿Qué decir de esos 2 criterios, de esos 2 líderes, el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil, 2 líderes indiscutibles al momento? ¿Qué decir de eso frente a toda la gente que le sigue? Bueno, yo veo además en estos 2 personajes, en forma matemática, estadística, reflejada lo que el país está pensando. Creo que la suma de líderes de opinión de esta y de líderes de esta característica hace que entonces creamos en lo que dicen las encuestas. El país se ha convertido en una especie de patrocinador del presidente Moreno. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurrió hace 15 días? Había un operativo a la casa de un exministro del señor González.
para el miércoles. Ocurre que por falta de algún documento, de alguna pieza procesal, lo posponen para el viernes. Y el presidente Moreno dice una cosa desde Santa Rosa. Dice, yo conozco, señor fiscal, investigue. Hay un soplón seguramente. Yo conozco, pero yo no me meto. Usted investigue. A las 7 de la mañana del lunes, 48 horas después, el fiscal enviaba su carta a la Corte Nacional pidiendo que solicite al Congreso, como dicen ellos, porque está mal escrito en ese mamotreto de Montecristi, que autoricen el enjuiciamiento, ¿cómo así se autoricen el enjuiciamiento? Que se levante la inmunidad, es otra cosa. ¿Qué tiene que autorizar? Pues en una intromisión, pues, que se levante la inmunidad. Eso es casi no opcional para la Asamblea. No es que la Asamblea digo, le levanto, no le levanto. No, levante la inmunidad. ¿Y sabe qué significa eso? En la democracia representativa le está diciendo, tú apenas me representas, yo a ti te envié para que hagas esto, punto. Y lo que está en la Constitución dice que la Asamblea debe levantar la inmunidad de los ¿qué? Debe levantar la inmunidad, ¿para qué? Para que la Corte se encargue, pues, de investigar. Entonces, yo creo que si estamos hablando de 75, 80%, el presidente Moreno tiene este instante en el país una efervescencia porque tome decisiones. Si le pregunta el presidente Moreno, por ejemplo, a la gente, ¿usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido su rol? La gente no sabe que existe, porque a la gente tiene que saber, entender que le quitaron ese derecho que tiene a través de sus representantes de elegir funcionarios, pues. Sí, ese es un derecho histórico, no hay otra forma. Yo escucho ahora que se habla desde el Consejo de la Judicatura, antes se elegían a dedo, pero ¿sabe qué? Por último, pongamos la mano en el corazón, casi lo pongo en el otro lado, no, pero era por el monitor. Pongan la mano en el pecho, en el lado del corazón. A ver, cuando se elegían 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral, los partidos más votados elegían, y entre ellos se cuidaban, pero por favor, hoy a mí me sacaron, así es. estando en la lista, calificado, me borraron de la papeleta. ¿A quién acudía? ¿Pero a quién acudía? Entonces, claro, yo tengo que tramitar por otras vías el tema. Lo propio en las cortes. Había de todos los partidos políticos, yo recuerdo que había el Partido Social Cristiano, ni siquiera eran afiliados de lo que se sabía. Había gente propuesta por el MPD, delegados, por Pachacuti. Así es. Y entre ellos, varias veces se escuchó controversias duras. Esa es la democracia. Y para la sociedad entiendo que existía mucha mayor confianza. Vamos al tema de Campaya y Pedro Delgado. ¿Qué decir de estos dos grandes personajes? Grandes no por sus méritos, sino por sus acciones tan vergonzosas frente al país. La última sentencia, a ver, yo lo que voy a decir en este momento es voy a hacer una especie de una hipótesis, ¿no? El señor Pedro Delgado acaba de ser sentenciado. Yo había escuchado un rumor que él quería venir, retornar al Ecuador. Y de pronto lo sentenciaron. Ahora no va a venir ni... Y van a decir que van a solicitar la extradición y se van a pasar en eso y que envíen el proceso y que hay que hacer la traducción y qué sé yo. Porque sería importante que Pedro Delgado esté aquí y le escuchen. Pero por favor, él tiene que venir a decir cuánto costaba el Mercedes-Benz que le incautaron al señor fulano de tal y lo vendieron en tanto, pues. Así es. Pero por favor, eso, ¿cómo era? No más impunidad. Eso, no más impunidad. Pero además, Roberto, ¿quién es Pedro Delgado en el histórico del país? Él fue el presidente de la Corporación Financiera en la época de la crisis bancaria. Por favor, pues. Él era el hombre fuerte del superministro Falconi Puig, ¿no? Es decir, él conocía el tema, pues. Él fue el arquitecto de los CDRs, certificados de depósitos no reprogramados, los cuales les entregaban a la gente para cubrir sus depósitos. Y ocurre que en las calles decía, se compra CDRs. Si tenían 100, les ofrecían 10. Entonces él fue una persona preparada, que lo escogió y emparentó Correa, porque va a decir que sus genes no le dicen eso, ¿no? Lo escogió a él. Él debería venir y decir, la hacienda tal está en manos de tal persona y no ha pagado un centavo.
Él debería venir y decir, licuaron las cuentas de tal manera. Él debería decir, me llamó Alexis Mera Alexis Mera es el más grande descalificado que tiene la patria. Por una sola razón, no lo descalifico yo nomás. Porque es despreciable. Yo presenté una entrevista contigo, ¿no? El documento donde él les pide a los jueces que no den paso y al Consejo de la Judicatura que los ordene y que los enjuicie. No lo traje este momento, pero está ahí. Claro. Muy bien, ya lo he presentado desde el año 2009. Porque yo no es que hoy, no, en el 2006 combatí a Correa en Loja y le ganamos. En el 2006 lo combatí. El 2007 en el Congreso fui el primero que me escogió el grupo para sacarme del Congreso. El 2008 yo hablaba de Odebrecht, del tema San Francisco, tengo todos los documentos. Ahora, Odebrecht, solo termino con esto, solo estito termino. Por favor. Y entonces, el señor Pedro Delgado, el señor Alexis, él debería venir el señor Delgado y decir, Alexis Mera me pedía esto. ¿Por qué cree cuando dije descalificado? Porque la embajada de los Estados Unidos que le dieron como a ese niño que retobado, ya, quiere decir, pero no te van a dar el beneplácito, hombre. ¿Cómo vas a que, hombre? No te van a dar, me quedo, no te van a dar el beneplácito. No te van a, ya, toma el beneplácito. Toma el pedido del beneplácito. Los Estados Unidos dije, a esto jamás, pues, jamás. El tema a lo que yo quería ir. Jorge Glass. Sí. Jorge Glass, vicepresidente de la República, vicepresidente constitucional de la República. Se han hablado cantidad de cosas de Jorge Glass. ¿Hasta qué punto será cierto? ¿Hasta qué punto será real lo del tío de que está preso este momento en su domicilio? Tenemos muy pocos minutos para un criterio final en ese sentido. Hay dos juicios históricos en el Ecuador. 1954, el presidente Camilo Ponce Enríquez, como ministro de gobierno de Velasco, va al Congreso a juicio político y sale absuelto en forma con aplauso por el descargo de sus pruebas, pues en el escenario. 1995, el vicepresidente Alberto Ajic va al Congreso, tenía 7 diputados, entre los cuales estaba yo, y gana el juicio porque le demuestra al país, yo recuerdo las encuestas, que llegó con 12% y la primera noche del juicio tenía 40% de popularidad. No me explico cómo Glass, teniendo la mayoría, la que necesita para que la absuelva, no fue. Pero es impensable. ¿Por qué no fue? Y lo grave que le ocurre a este señor, que después el fiscal pide y por unanimidad le levantan la inmunidad para que lo enjuicien. A ver, los de Odebrecht son corruptos, pero no son idiotas. Como corruptos son vivos. Hicieron un departamento de delaciones, un departamento de coimas. Todo lo planificaron. Se juntaron Lula y Collor de Mellor, luego de que Lula estuvo por la salida de Collor de Mellor. Se juntaron los dos para mejorar la franquicia. ¿No es cierto? ¿Cómo es que viene un empresario y no habla con Glass directamente? Pese que hay grabaciones que hablaron. Y le dice al empresario, yo te voy a cobrar el 1% de todo lo que se invierta. ¿En qué se invierte? En los sectores estratégicos, hacia carreteras, etcétera, 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 etcétera. Y le entrega $14 millones. Y yo digo, ¿cuál era el patrocinio de la influencia para hacer esa negociación? Pues el tío, pues, el sobrino. Pero es que no solo ahí se encontraron. Cuando comienza el gobierno, Glass era presidente del Consejo de Seguridad, de Solidaridad, ¿no es cierto?, que era el dueño de todos, y lo pone de intendente de telecomunicaciones al tío, a Rivera, luego de que el tío era con él socio, y además él su empleado, en TV Satelital. Perdón, esto es así, pues. No puede decir en este momento, yo no respondo por lo que hacía mi tío. No respondo, pero además él por decreto le encargaron chequear, ver su entorno. Hay gente que a su entorno le pone un bolígrafo, para ver, o sea, cómo funcionan. ¿Cómo es que va a ser tan desaprensivos? ¿En qué parte es lo que se ha robado? De todos los escándalos que hay, en los sectores estratégicos. Yo creo que ahí es muy importante seguir en este tipo de diálogos. Yo creo que cumple su misión como medios de comunicación, como gremio y medios de comunicación, de informar este tipo de aspectos, de comentarios que la sociedad debe conocer y que los actores sociales y políticos, como en este caso Freddy Bravo, tienen la posibilidad y la disponibilidad de emitir. ¿Solo puedo terminar con una cosita? Por favor. 30 segundos. Por favor. No es cuestión de decir, preséntenme pruebas. Es cuestión de decir, estoy tranquilo, yo no he cometido
Pero además ya no en estas circunstancias, políticamente hay que demostrarlo. Un juicio político en México de los años 30. Un presidente de la República multiplicó por 100 su patrimonio. Lo llamaron juicio político, obviamente no había firmado ningún recibo. Pues. Y él, cuando salía, le dijo al interpelante, a los dos interpelantes, que eran los hermanos Cabrera, les dijo, ya ven que no me han probado nada, no hay un documento. ¿Sabe qué les contestó este par de asambleístas o diputados mexicanos? No te estamos acusando de estúpido, te estamos acusando de ladrón. Eso no se firma. Dicho todo. Dicho todo, amigos, les queremos agradecer, no sin antes recordarles de que el proceso político y social en el país no debe moverse como la canción de moda que se llama Despacito. Debe ir de manera acelerada en beneficio de las próximas generaciones. Las generaciones que hoy tenemos más de 40, 50, 60 años, estamos de alguna manera pasada más de la mitad de la vida, y lo importante es entender de que lo que dejemos ahora será un resultado para las próximas generaciones que reciban el Ecuador que queremos sea un buen Ecuador. Muchísimas gracias, Freddy, y a ustedes, amigos, como todas las semanas nos estamos viendo. Un gusto, hasta luego. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.